En Adán, Él no puso un mismo sentir, Él puso diferentes sentir a cada uno. Pero en Cristo ya es otra manera, ya. Todos sentimos lo mismo, ¿no? Porque tenemos la misma vida, tenemos la vida del nuevo hombre. Entonces, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Gracias le damos al Señor. El Señor bendiga a la hermana. Amén. Que nos trajo esta palabra, ¿no? Qué hermosa palabra, hermano. Alabado sea el Señor. Vamos a leer en el libro de Hebreos. Gloria al nombre del Señor. Se acerca el aniversario, que es el día 10, ¿no? El domingo que viene. El domingo que viene tenemos el aniversario, hermanas. Ocupémonos de toda la semana de orar, ¿no? De orar, estar en oración, en ayuno, para que ese día el Señor derrame de su poder en medio de nosotros. Amén, gloria a Dios. Y el Señor haga algo maravilloso en medio de nosotros ese día. Confirme muchas cosas. Amén, hermano. Tenemos que hacer que el Señor se sienta cómodo en medio de nosotros ese día. Que Él pueda cumplir con su servicio como sacerdote en medio de nosotros, ofreciendo a través de nuestro altar, ¿no? La ofrenda de paz, que era la harina, el aceite y la mirra, ¿se acuerdan? Que el Señor pueda ese día ofrecer. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en el capítulo 13 de Hebreos. Ya habíamos leído el capítulo 12, porque tenemos que volver nuevamente a todo lo que estábamos hablando sobre el altar y el templo y el cuerpo. Tenemos que nuevamente volver ahí, pero el Señor nos trajo al libro de Hebreos. Mañana vamos a tratar, si el Señor nos dice otra cosa, vamos a terminar. Dice, permanezca el amor fraternal, ¿no? Y no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Le invito a ponerse pie, vamos a orar, hermano. Vino la palabra que tenemos que orar antes de predicar. Señor, te damos las gracias. Señor, sabiendo que dependemos de ti, sabiendo, Señor, que tú usas nuestros labios y nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu para darte a conocer, Señor. Sabiendo que somos instrumentos en tus manos, Señor. Sabiendo que nada podemos hacer si no es por tu Espíritu Santo. Señor, encomendamos primeramente nuestra persona, Señor, a ti. Señor, bendice a tu pueblo por medio de tu palabra, trayendo iluminación y revelación, Señor, de cada una de lo que significa, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, a ti entregamos todo, Señor, y todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Nosotros habíamos hablado en el capítulo 12, ¿no? Los que rechazan la gracia de Dios, ¿se acuerdan? Amén. Eso, bueno, y el capítulo 12 dice que el Señor va a establecer las cosas inconmovibles, donde hoy están las cosas que son conmovibles o que pueden ser movidas. Entonces dice en el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, dice, ¿no? Tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con toda reverencia y temor, ¿no? Tenemos que ser temerosos de Dios, ¿no? Tenemos que temer de ofenderlo, de no tener comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Tenemos que ser temerosos, hermano, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Alabado sea el Señor.
Y ahora en el capítulo 13 habla de los deberes de nosotros, los cristianos, o nuestra actitud hacia los ministros, ¿no? ¿Qué actitud nosotros tenemos que tener hacia aquellos que nos enseñan la palabra del Señor? Entonces el versículo primero dice, permanezca el amor fraternal. Vio ahí la hermana María nos hablaba de que tengamos que tener un mismo sentir en cuanto al amor, ¿no? Vamos a ligar en lo que leyó la hermana María con lo que nos está hablando el Señor aquí. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor, fíjese, y acá le está hablando a los filipenses, hermanos vencedores. Y acá dice, no olvidéis permanezca el amor fraternal. Eso debe de permanecer, porque es lo que más el enemigo ataca. Ataca el amor fraternal, no el amor de hermano. Siempre está tratando de que nosotros estemos peleándonos entre nosotros, enojándonos entre nosotros, pero nosotros siempre tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la mente de Cristo? Que a nadie conocemos según la carne, que si antes conocíamos a alguien en la carne, ahora lo conocemos en Cristo. Amén. Amén. ¿Y qué error vamos a encontrar en Cristo? Si lo miro a mi hermano en Cristo, mi hermano es perfecto. Amén. No hay error en mi hermano. Y dice, no olvidéis de la hospitalidad, dado que estamos en un reino o entrando a un reino inconmovible, ¿no? Dado que estamos sirviendo al Señor, agradándole a Él con temor y reverencia. Entonces dice, no olvidéis de la hospitalidad, ¿no? Cuando un hermano llega a su casa o alguien llega a su casa, atiéndalo lo mejor posible, ¿no? Ofrézcale lo mejor, un vaso de agua, lo que usted tiene para convidarle, ¿no? Solamente y sobre todo un carácter afable, ¿no? Un carácter y también una disposición, ¿no? Afable para que el hermano se sienta, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles, dice. Amén. Usted cuando viene alguien a su casa, usted tómelo como de parte del Señor. Acuérdese que tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da a nosotros, nos hace saber, ¿no? Qué clase de persona es la que está delante de nosotros. Amén, hermano. Amén. ¿Cuánto lo creen? Eso en la medida que cada uno de nosotros estemos en el Espíritu. Si estamos en la carne no vamos a poder discernir, ¿no? Pero si estamos en el Espíritu, alabado sea el Señor. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Alabado sea el Señor. Acordaos de los presos, ¿no? Como si estuvierais presos juntamente con ellos. Bueno, es triste no tener libertad, hermanos. Hay mucha clase de prisiones. No solamente está la prisión donde están los ladrones o los delincuentes, sino que hay prisiones que los hermanos muchas veces se encuentran y que tenemos que sufrir juntamente con ellos, tratarlos de hacerlos libres en la medida que nosotros podamos, por medio de la palabra, por medio del buen consejo de la palabra, lo tenemos que hacer libre a los hermanos de esa prisión en la cual ellos están. Muchas veces caen ahí como consecuencia, ¿no? de no oír bien la palabra de Dios. Otras veces caen por ignorancia, pero nosotros tenemos que acordarnos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos. Alguna vez, si alguien estuvo preso, sabe lo que eso significa. Amén, hermano. Nosotros estuvimos presos mucho tiempo y sabemos lo que significa eso. Y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y bueno, vio, sufrimos cuando los hermanos pasan esta clase de experiencia, cuando son maltratados, ¿no? Cuando los vemos sufrir, tenemos
nosotros no tenemos que perder la sensibilidad por lo que sienten los hermanos. Tenemos que sufrir juntamente con ellos. Amén, hermanos, así dice la palabra. Porque no olvidemos que nosotros del cuerpo de la parte del cuerpo de Cristo somos el cuerpo de Cristo. Y habíamos dicho que en el cuerpo hay 5 sentidos, pero en el cuerpo hay uno solo, que es la sensibilidad. Cuando usted no tiene sensibilidad, ¿no? Entonces ya está muerto, ¿no? Es como por eso se presenta la lepra en el Antiguo Testamento como el pecado. Y usted va a ver que la lepra mata la sensibilidad, el pecado mata la sensibilidad. Ya no sentimos más por nadie, ni por Dios, ni por los hijos, ni por nadie. Por eso nosotros siempre tenemos que ser sensibles al sufrimiento de nuestro hermano, ¿no? Y no juzgar demasiado severo el asunto, sino ser sensible como lo fue nuestro amado Señor. Amén. Fíjese como nuestro Señor fue tan sensible que Él puso las manos sobre un leproso. Nadie va a poner la mano sobre un leproso. Pero Él tenía una sensibilidad tan grande, fíjese, Él manifestó la sensibilidad de su Padre. Y fíjese, y ahora nosotros manifestamos por medio de la vida que hemos recibido, manifestamos la sensibilidad de Dios. Entonces, si Él se compadeció por nosotros, nosotros tenemos que compadecernos por los que sufren. Amén, hermano. Amén. Por los que están, porque hay muchos hermanos en medio de nosotros que están sufriendo. Amén. Pero no lo demuestran, pero nosotros sabemos que están sufriendo y nos dolemos por eso. Queremos ayudarlo, pero venimos de una religión tan insensible que lo único que hacíamos nosotros es esconder todo lo que nos pasaba, no le comentábamos a nadie y nos condenaban, nos condenaban por todos nuestros sufrimientos. Pero en la gracia no es así. En la gracia hay hombres y mujeres sensibles. Amén. Eso es lo que genera la gracia, lo que genera la vida de Dios en nosotros. No podemos ser apáticos, indiferentes al sufrimiento o a la necesidad de los hermanos. Amén, hermano. Por eso nosotros acá tenemos una cajita, ¿no? Para ayudar a los hermanos con mercadería. ¿No? Porque aunque no crea, hermano, hay hermanos necesitados. Amén. Que pasan necesidades, ¿no? Bueno, hermano, conforme a su sensibilidad, traiga algo para los hermanos que necesitan. Amén. No es obligación, hermano. Eso no es como parte de su sensibilidad, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Amén. Qué maravilloso esas cosas, hermano. La sensibilidad, el amor, el poder perdonar, el poder ponerse en el lugar del otro es algo precioso y maravilloso. No crea que es algo que da mucho de Dios a uno. No, es lo que nos va formando el carácter de Cristo a nosotros. ¿No? Estamos tan sensibilizados por lo que le pasa a los hermanos. Si todos tendríamos esa sensibilidad, imagínese, ningún hermano tendría que pasar necesidad. Nadie más, que cuanto más somos, más podemos cubrir las necesidades del hermano o la hermana que está padeciendo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, gloria a Dios, alabado. Pero el enemigo siempre está en contra de eso. El enemigo siempre quiere que nosotros seamos duros, que no seamos sensibles. ¿Vio? Cuanto más duros seamos, es mejor para él, porque no se logra lo que se tiene que lograr, que es la sensibilidad en el cuerpo de Cristo. Por eso dice, acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados, ¿no? Yo sufro mucho cuando veo que un hermano es maltratado, ¿no? A veces las esposas maltratan a sus maridos, a veces los maridos maltratan a sus esposas, y a veces los padres, siendo hijos de Dios, ¿cómo puede ser? Eso no tendría que pasar. Eso tendría que haber una sensibilidad uno para con el otro, porque en esa sensibilidad nosotros manifestamos el amor de Dios, no el amor que yo tengo, el amor de Dios que fue derramado en mi corazón y en su corazón. Amén, hermanos. Entonces dice, y honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla,
Y eso habla de que no tiene que haber adulterio y no tiene que haber fornicación en medio del matrimonio. Eso debemos de cuidar mucho, hermano. Tenemos que amar a nuestra esposa y la esposa debe amar a su esposo cada día más, con todas las imperfecciones que hay ahí a veces, ¿no? Que nada es imperfecto, sino que todo... mi pastor me dijo cuando me casé con mi esposa, me dice, Ramonita va a ser tu yunque. El yunque. Ahí vos vas a ser golpeado, 1000 veces vas a ser golpeado, pero vas a ser tratado ahí. Y lo mismo le dijo a ella conmigo. Y qué yunque le tocó, pobrecita mi esposa. Gloria. Yo estoy contento con el yunque que tengo. No es tan duro. Gloria al nombre del Señor. Dice, honroso sea en todo, honroso, hermano. Tenemos que honrar el matrimonio, ¿no? El matrimonio tiene que estar sostenido por la gracia de Dios. El fundamento de nuestro matrimonio es la gracia de Dios. Si ponemos otro fundamento no va a durar. O vamos a ser infelices. Pero la gracia resuelve todo. La gracia resuelve todo, hermano. Honroso sea todo, en todos dice. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios, a los adúlteros, no los juzgará Dios. Eso dejémoslo al Señor. Él sabrá qué va a hacer ahí. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Vio? Avariento es una persona que quiere todo para ella misma, ¿no? Y ahí habla de la mezquindad. Esa es una costumbre, había sido. Una buena costumbre o una mala costumbre. Una mala costumbre es el avariento, ¿no? Por eso, mire, yo creo que una de las luchas más grandes que tenemos los cristianos es el dar. Eso vio de despojarnos nosotros de lo que tenemos para que podamos cubrir la necesidad de aquello. Eso, porque ahí trabaja el diablo trabaja en la mezquindad, en la avaricia, trabaja ahí. Aunque usted no quiera creer, el avariento tiene un carácter malísimo, ¿no? Es una persona que parece una persona endemoniada, porque es tan avariento, tan cerrado es insensible, es todo lo contrario de lo que hablamos recién. Pero que el Señor, gracias a Dios que el avariento murió en la cruz del Calvario, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Puedo decir amén? Amén. Ahora hay que hacer una realidad acá, que eso ya es otra cosa. Amén. Bueno, el Señor bendiga, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. No, ahora, ¿qué tiene ahora? Ahí tengo un pedacito de pan, esté contento con él. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Alabado, que podamos decir eso, ¿no, hermano? Si el Señor es su ayudador, hermano, no tenga problema, no se haga problema por dar, por despojarse, porque el Señor siempre nos da el doble, ¿no? Eso dice la palabra del Señor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Fíjese. Y claro, nosotros los pastores tenemos que ser de buen ejemplo para los hermanos, ¿no? En cuanto a la fe y en cuanto a la conducta. Y que el Señor nos ayude, amén, hermano. Amén. Para no ser tropiezo a ninguno, a nadie, que el Señor nos ayude, hermanos amados, ¿no? Por eso necesitamos tanto de las oraciones de los hermanos y de las hermanas. Necesitamos que oren por nosotros, ¿vio? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios
¿no? Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe, dice. Amén. Sí, sí. E imitar su fe. La fe del pastor usted tiene que imitar. Que el Señor nos ayude, ¿no? Y fíjese que no solamente la fe de Cristo, sino la fe del pastor hay que imitar. Fíjese. Que el Señor me ayude a mí primeramente, hermano, que pueda ser ejemplo en eso, que el Señor nos ayude. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No dejéis de llevar por doctrinas diversas y extrañas. No tenemos que dejar llevarnos, tenemos que, bueno, acaba de decir, tenemos que mantenernos firmes, ¿no? Inamovibles. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Vio? La gracia, no hay otro mensaje para nosotros. La gracia para nosotros es todo. No queremos, no necesitamos otro mensaje que perfeccione este mensaje, porque no hay otro mensaje mejor que la gracia. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La gracia es Dios en nosotros. La gracia es Dios en nosotros como vida, ¿no? Y esa gracia, ¿no? En nosotros nos lleva, nos conduce, nos lleva a nosotros a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos con la ayuda del Espíritu Santo, rindiéndonos al Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Entonces, fíjese lo que dice. Porque buena cosa es afirmar el corazón, afirmar, ¿vio? Nuestro corazón. Si a nosotros nos vienen hablando de otra cosa, no le tenemos que recibir. La gracia es toda suficiente. La gracia es ancha, es amplia, es profunda, es más alta que los cielos. No, la gracia es todo para nosotros. No necesitamos ser confirmados solamente por la gracia, nomás. Amén, hermano. Por eso nosotros predicamos el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, y no con viandas que nunca aprovecharon. Las viandas son las doctrinas de los hombres, ¿no? Las doctrinas extrañas, esas son las viandas, a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Siempre el juicio es fuera del campamento, ¿no? Por eso tenemos que estar en la congregación de los justos, ¿no? Pero allá fuera del campamento siempre hay juicio. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, ¿no? Llevando su vituperio, su vergüenza. Alabado sea el Señor, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio, por medio de él ofrezcamos sacrificio, dice, de alabanzas, ¿no? O de hacer el bien, o de justicia. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesen su nombre. Entonces nosotros manifestamos la justicia, hacemos el bien y la gente, ¿qué hace? Alaba el nombre del Señor. No, glorifican el nombre del Señor porque nosotros estamos alabando al Señor por medio de una vida de justicia, ¿no? Por medio del sentir de nuestro corazón. Y nosotros siempre tenemos que buscar que el nombre del Señor sea alabado. Siempre, siempre. No tiene que haber otro motivo para llevar esta nueva vida. Esta nueva vida nosotros la llevamos, la manifestamos para que el nombre del Señor sea glorificado. Para eso, hermano. ¿No? Aunque nosotros no seamos glorificados, sino que el Señor sea glorificado. Entonces, como Jesús, nosotros en eso somos imitadores de Cristo. Cristo vino para hacer la voluntad de Dios y en esa voluntad Dios fue glorificado. Amén. Nosotros cuando no le damos lugar a la vida de Dios en nosotros, entonces el nombre del Señor en vez de ser glorificado es blasfemado. Y que Dios nos guarde de que el nombre de Dios sea blasfemado a causa de nosotros, hermanos. Que Dios nos guarde, porque para
Para eso Dios nos tiene que ayudar. Nadie es suficientemente para cuidarse a sí mismo, sino que el que nos cuida es el Señor. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Fíjese, la ayuda mutua. No os olvidéis, porque tal sacrificio se agrada a Dios. Fíjese, tenemos que ayudarnos, hermano, entre nosotros. Hay una necesidad, hay que ayudar a los hermanos, hermano. El ayudar hace que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Hay hermanos en otras iglesias donde ellos ya lo ponen en práctica eso. Amén, gracias. Ellos, hay un hermano necesitado y compran la arena, compran entre todos los hermanos, le compran arena, ladrillo, todo lo que necesitan y le van construyendo la casa al hermano necesitado. Amén, sí, sí. Le ponen la cañería de agua caliente, agua fría, le compran el calefón, le ponen la cerecita de afuera, reboque de adentro, fino, le ponen la carpeta, le ponen la cerámica, al comedor, a la cocina, le compran los muebles, le compran las sábanas, le compran la mesita de luz. Con eso le digo la verdad, lo han logrado. Hay hermanos que lo han logrado, yo lo sé. ¿Cómo lograron ellos una cosa así? Y aquellos que tienen material, cuando se enteran que un hermano compró material, en la iglesia de ellos no pagan mano de obra. Los hermanos van y trabajan todos juntos allí. ¿No? Fíjese cómo estoy glorificando el nombre del Señor a causa de ellos. Ellos han conseguido eso. Qué lindo que lo consigamos nosotros también, ¿no? Amén. ¿No? Porque hay muchos oficios acá. No, hay un hermano necesitado, ¿por qué tiene que pagar mano de obra? Si hay albañiles, bueno, por ahora no, hay pintores, yeseros y no sé qué otro oficio habrá. Y están las hermanas para hacer las sábanas, las cortinas, los manteles, ¿no? Y bueno, y de esa manera se sirve al hermano y se sirve al Señor. Amén, amén, hermano. Fíjese, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada al Señor. Ahí está, de los tales sacrificios se agrada. ¿Será que tendrá recompensa eso? Se va a tener recompensa eso. Eso no, el Señor no olvidará, ¿no?, lo que nosotros hacemos para que su nombre sea glorificado, para ayudar a los otros hermanos. No, pero el enemigo siempre está en contra de eso, ¿no? ¿Para qué lo vas a ayudar? ¿No ves que, mira, ni se preocupa siquiera? No dice eso el Señor. Aunque no se preocupe, es importante que nosotros hagamos la tarea. Después, si se preocupa o no se preocupa, es el problema de él. Nosotros hacemos la tarea para la gloria del Señor. Amén, hermano. Tenemos que llegar a esto nosotros, como iglesia local. Amén, sí, sí. Amén. No escuché mucho, amén. Bueno, vamos creciendo, vamos creciendo. Vamos a ir creciendo, hermano. Alabado sea el Señor. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esto es algo terrible, hermano. El pastor es la autoridad en la iglesia, igual que la palabra. Obedecer la palabra, obedecer al pastor es lo mismo. No puede decir uno obedezco la palabra y no obedece al pastor. Es muy contradictorio eso. Es muy contradictorio. Hoy estoy yo de pastor, pero mañana puede estar usted. Uno no sabe. Pero lo que dice la palabra dice que, y ahí viene la lealtad que uno tiene que tener a los líderes, ¿no? O sea, a los pastores, a los hermanos que tienen ministerio. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, ¿no? Qué maravilloso esto, ¿no? Sujetar. No es fácil sujetarse, hermano. No es fácil, pero hay que hacerlo por amor al Señor, porque eso le agrada al Señor, porque Dios quiere que se haga así, ¿no? Nunca usted va a escuchar a un hijo que tiene el padre que quiere. A mí me gustaría que mi tío fuera mi papá. Yo, porque el tío es más el papá, pero el papá que ama a su hijo y lo corrige, muchas veces no son de mucho agrado para los hijos. Es mejor el tío que me lleva para todos lados y me deja hacer lo que yo quiero. Bueno, ese es mejor. No, pero Dios nos puso el papá que nosotros necesitamos, ¿no?
nos puso un padre así, bueno, es lo que yo necesitaba para que mi carácter fuera formado. Bueno, y así en la iglesia. En la iglesia nunca tenemos el pastor que queremos, pero tenemos el pastor que necesitamos, ¿no? Y bueno, si hubiéramos podido escoger, seguramente hubiéramos puesto a otro. Pero no, el Señor pone el que Él quiere. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo contrario a obedecer y desobedecer? No estarle sujeto, no hacer lo que el pastor dice, eso es desobedecer. Obedecer es lo que dice el pastor, porque acá dice, obedeced a vuestros pastores, acá en plural está hablando, ¿vio? Pastores quiere decir que acá está hablando del ministerio, ¿no? Del ministerio. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan, ellos están ahí orando y también están buscando que su alma sea santificada, como lo estamos haciendo nosotros en este lugar. Porque nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que su alma sea santificada. ¿Amén? Y sabemos que su alma está compuesta del corazón y de la mente. Y eso tiene que ser santificado. Y entonces el pastor ora al Señor y busca iluminación para poder hacerle entender a usted la forma en cómo el alma es santificada, ¿no? Y usted, si obedece al pastor, está sujeto a su pastor. Muchas veces nuestros padres nos mandan a hacer cosas que nosotros no queremos hacer, pero sin embargo la tenemos que hacer. ¿Por qué? Y porque nos va a bajar si no lo hacemos. Entonces, ¿cuánto más con Dios? No, nosotros tenemos que obedecer, ¿no? Porque también dice creo que en el 13 lo leímos, ¿no? Como aquellos que tienen que dar cuenta, dice. ¿Qué versículo es, Nico, ese? 17. En el mismo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. El pastor va a dar cuenta de cada hermano que el Señor puso ahí. ¿Qué pasó con el hermano fulano? Sí, Señor, tú viste ahí, Señor. Tú viste que yo le enseñé bien. Tú viste que el consejo, yo le di una orden y hizo lo que quiso, Señor, yo. Bueno, eso va a dar cuenta entonces. Y nosotros siempre tenemos que tratar de no tener pérdida en nuestra herencia, en nuestra corona, ¿no? Entonces, la cuenta de un siervo del Señor puede hacer que yo pierda mi corona. Eso tenemos que averiguar. Tenemos que ver. Si el pastor se queja delante de Dios por su conducta o por su desobediencia, ¿qué será de la persona que desobedece o que hace lo que quiere? ¿Será que alcanzará a ser la esposa de Cristo? Bueno, tenemos que ver eso, hermano. Lógicamente que el pastor no se puede adueñar de la iglesia, ni de las almas, ni maltratarlas, ni hacer con lo que él quiere. El pastor tiene que enseñarle a las almas, tiene que adoctrinarlas conforme a la gracia, no tiene que ser amable, tiene que ser respetuoso, no tiene que ser servicial, todo eso el pastor. Pero nunca se puede enseñorear de lo que no le pertenece, porque las almas no le pertenecen al pastor, no son propiedad del pastor, son propiedad del Señor. Amén, hermano. Pero así como eso es una verdad, también es una verdad que las almas tienen que estar sujetas al pastor, ¿no? Tienen que y sujetar en obediencia al pastor. Una hermana se fue hace unos pocos días de acá y yo le digo, miren, yo como pastor no te autorizo que te vayas de la iglesia, pero se lo dije, no porque la amamos, porque no queremos que se vaya, y además no había motivo para que se vaya. Así que le dije, no te doy autorización para que te vayas. No necesito esa autorización, pastor, ya me la dio el Señor. Bueno, listo, ya se terminó todo. Entonces. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hablar? ¿El Señor le dio la autorización? ¿No? Entonces hay una contradicción. El Señor trae una contienda acá. Por un lado dice que ustedes tienen que estar sujetos al pastor y por el otro lado Él hace sin haberme consultado a mí o sin haberme avisado a mí. Porque el Señor no me avisó.
Que el Señor bendiga. Amén, hermano. Cuando un hermano se va en esas condiciones, se va en desobediencia. Se va en desobediencia a Dios, primeramente a Dios. Porque Dios dice, está sujeto a vuestro pastorio. ¿Cómo le irá a esa persona? No le va a ir bien. ¿Por qué? Porque está fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Hicieron una prueba lo que estaba pasando. Bueno, que el Señor bendiga. Amén, hermanos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Alabado sea el Señor, y no quejándose. El pastor se queja de las almas delante del Señor. Esa queja que el pastor hace delante del Señor, porque al Señor no le podemos engañar. ¿Cómo anda fulano? Y anda re bien, Señor. Sabe cómo ola y cómo obedece, ¿no? El Señor ya sabe eso. No le puedo estar mintiendo al Señor. Señor, tú conoces. Sí, pero yo sé, pero yo quiero que tú me lo digas cómo anda. Y bueno, y ahí está. Estamos interpretando, hermano, ¿eh? Estamos interpretando, pero usted tiene que orar ahí en ese sentido. No, si usted recibe algo del Señor, avíseme con respecto a esta palabra. Entonces los pastores dan cuenta al Señor, no por su obediencia o desobediencia, dan cuenta al Señor. No, dice, para que lo hagan con alegría, eso queremos nosotros, gozarnos con los hermanos. Señor, ayuda a mi hermano que se está esforzando, ayuda a mi hermano que está tratando, Señor, no lo desampares, Señor, llénalo con el Espíritu Santo, Señor. Señor, restáuralo, Señor, en su lugar, Señor, ayúdalo, porque esa es la oración del pastor, que ama a los hermanos. ¿No? Nosotros vemos que hay hermanos que están siendo restaurados, pero hay personas que se oponen a esa restauración. No hay que oponerse a la restauración de los hermanos, hay que ayudarlos para que los hermanos sean restaurados, ¿no? Así como nosotros hemos sido restaurados, porque no vamos a decir que siempre fuimos obedientes, no vamos a decir que siempre hemos sido fieles. No, nosotros venimos también del fracaso, hermano. Como dice ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 1. ¿Cómo vamos a nosotros a consolar a aquellos que están en tristeza o en dolor si primeramente nosotros no fuimos consolados? Nosotros consolamos con la consolación con la cual fuimos nosotros consolados. Amén. Entonces nosotros no queremos quejarnos de nadie, no queremos que el Señor tome a cuenta nuestras quejas, sino que nosotros queremos decir, Señor, los hermanos cada día están mejor, no quejándose porque esto no es provechoso. Orá por nosotros, dice el apóstol Pablo aquí, orá por nosotros los pastores, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Mas os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido muy pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Hermano, esta voluntad es lo único que nosotros tenemos que tener en el corazón. Hacer la voluntad de Dios, ¿no? Que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. En esa voluntad somos santificados. En esa voluntad no vamos a tener pérdida de ninguna promesa que Dios nos ha hecho en Cristo. Por eso, lo más importante para nosotros debería ser hacer la voluntad de Dios. ¿No? Nada. Jesús, mire que para hacer la voluntad de Dios, Él tuvo que derramar su sangre. Él tuvo que ser crucificado, Él tuvo que ir a la cruz y morir. Nosotros no se nos pide eso. Nosotros no tenemos que sufrir hasta la sangre. Jesús sufrió por nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Que ese tiene que ser nuestro pensamiento. Ahora, sabemos que tenemos una debilidad que es humana. Jesús también la tuvo. Pero Jesús, cuando Él estaba siendo afectado por su naturaleza humana, Él oró al Señor y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya.
Alabado sea el Señor. Por eso el diablo no quiere que nosotros entendamos cuál es lo que Dios está esperando de nosotros. Dios está esperando que nosotros hagamos su voluntad, ¿no? Eso es lo más importante para nosotros como iglesia, individualmente. La voluntad de Dios es ante todas las cosas. Entonces dice, os hagáis apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Es fácil soportar la palabra, pero es necesario. Usted tiene que soportar la palabra de exhortación, ¿no? Porque eso no es para morir, sino es para que usted viva. Si no hay exhortación, entonces no hay posibilidad de que usted pueda enderezar su camino, o yo pueda enderezar, porque la palabra de exhortación también llega a mi vida también. Y Dios puede usar a cualquiera para exhortarme. Y entonces nosotros tenemos que soportar. ¿Por qué dirá que soportar? ¿Acaso no somos el nuevo hombre, la nueva creación? Y bueno, pero sin embargo, había que soportar. Hermanos, ruego que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, ¿no? Con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Gracia sea con todos vosotros. Alabado sea el Señor. Entonces acá leímos los deberes que tenemos que hacer nosotros como cristianos, ¿no? Como que aquellos que hemos entendido, aquellos que hemos sido iluminados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, tenemos que hacer la voluntad de Dios. No tenemos que velar por nosotros. Velemos por nuestra vida, nuestra propia vida. No pongamos los ojos allá, pongamos los ojos acá. Cada uno ponga sus ojos en uno mismo, ¿no? Y juzgue ahí. No salgamos de ahí, porque hay mucho que juzgar todavía en nosotros. Te invito a ponerse de pie, hermanos. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Si hay alguien que necesita oración, hermano, vamos a orar y ya nos vamos a retirar. Mañana tenemos reunión a las 19 horas. Así que los esperamos, hermanos. Venga con un alma. Traiga un alma para Cristo. Traiga a alguien más, invite para que vengan a la iglesia. A los hermanos que están quedados, que el Señor los bendiga para que puedan llegar. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta tu palabra, que la confirmes en el corazón y en la vida de cada hermana y hermano. Señor, ayúdalo, Señor, confirma tu palabra con prodigios, milagros y diversas maravillas, Señor. Señor, que la gloria sea para ti, Señor. Señor, mira, Señor, la disposición que cada hermano y hermana tiene, Señor, al oír esta palabra. Ayúdalo, Señor, para que la gracia, Señor, que tú nos has dado, Señor, sea más que suficiente. Señor, no queremos nada más que tu gracia y tu bondad, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor amado. Queremos derribar todos los altares que hay en nuestra vida y solamente quede un altar solamente, Señor. Ayúdanos para que podamos sacrificarte a ti, Señor, la ofrenda de paz sobre el sacrificio de Cristo Jesús nuestro Señor. Bendice a los hermanos que volverán a sus hogares. Señor, ayúdalos para que ellos, Señor, en este día, Señor, lleguen bien sanos, protegidos por los ángeles. Señor, que ningún mal persona los alcance, Señor. Ningún ladrón, ningún asesino, nadie, Señor, le pueda tocar un cabello de su cabeza, Señor. Ayúdales y bendícelos, Señor amado. Bendice a nuestro hermano Rogelio, Señor, a Jesús. Ayúdalo cada día, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, te lo pedimos. Gracias te damos, Señor. El Señor bendiga, hermano, la reunión ha terminado. Amén.